Me llamo David y soy de la provincia de Entre Ríos. Lo que voy a contar ocurrió ya hace unas cuantas décadas y tuvo como protagonista a mi padre, Rubén, conocido por sus amigos como el Pampa. Por ese entonces mi papá era muy joven y se mantenía haciendo trabajos ocasionales. Él no poseía un trabajo fijo. Sin embargo, al enterarse de que mi madre estaba embarazada, se vio en la situación de conseguir un puesto estable en lo que fuere. Uno de esos días en los que revisaba la sección de clasificados del diario local, vio en un anuncio que se buscaba un sereno para el cementerio de la ciudad. Mientras que la mayoría de las personas rechazarían la idea de trabajar en un cementerio, mi padre necesitaba obtener dinero para afrontar los gastos que implican formar una familia y la llegada de un recién nacido. Se presentó en el lugar y luego de los pormenores administrativos, mi papá consiguió el trabajo. Fue allí que conoció a Juan. Juan era otro guardia del lugar. Se puede decir que pude conocerlo, pues Juan siguió siendo muy amigo de mi papá luego de jubilarse. Esta amistad, por así decirlo, terminó ya hace unos años, cuando él falleció. Juan era una persona muy cálida, pero con muchos traumas respecto a lo paranormal. Ni siquiera se podía ver una película de terror delante de él porque cambiaba su actitud. Volviendo a lo que importa, cuando apenas se conocieron, Juan le deseó suerte a mi padre y le dio unas simples indicaciones. No toques nada de lo que consideres raro, y de noche Elvio sale a caminar y a pasear, no le digas nada, él es de la zona. Mi papá obviamente tomó con pinzas ese consejo. ¿Ustedes se imaginan a un anciano paseando de madrugada solo por el cementerio? Sin embargo, en la primera noche fue lo que ocurrió. En uno de los recorridos que se debían hacer para controlar que no haya vandalismo, se cruzó y saludó a un viejito que se le presentó como Elvio. Este último, antes de marcharse, preguntó a mi papá si no había visto a su mascota. Mi padre le respondió con una negativa y el hombre se retiró. Esto le pareció raro, ya que Juan nunca le había dicho si este anciano andaba solo o con alguien. Esta rutina de un encuentro casual acompañado de un saludo se repitió de forma constante durante la semana. Luego de un mes, este hombre cada vez que salía a pasear iba acompañado de un perro, o lo que parecía serlo. Al principio a mi padre no le molestaba la presencia de ambos, ya que de alguna forma se sentía acompañado. Luego de unos días, este anciano le comentó a mi papá que sus salidas nocturnas por el cementerio se debían a que ahí estaban enterrados su esposa y su hijo, y que el animal que lo acompañaba era la mascota de todos. Todo cambió a partir del momento en que este animal empezó a dejar desechos sobre las lápidas. Fue entonces que mi papá le pidió a su dueño, en reiteradas ocasiones, que controlara a su mascota, o caso contrario, lo llevara a pasear a otro lado. En una de esas veces que hacían el recambio de turno, mi padre, algo cansado, habló con Juan sobre la situación de este perro. Juan lo interrumpió de forma abrupta para recriminarle el hecho de su silencio y por no haber hecho caso a su consejo. Fue tanto su enojo que no se hablaron por casi un mes. Luego de esto, la rutina volvió a la normalidad. Pasaron varias semanas sin que mi papá viera a este anciano, hasta que en una de esas largas y frías madrugadas apareció nuevamente Elvio. Su rostro tenía un semblante de enojo y sin mediar palabra y en tono severo dijo que él no dejaría de visitar a su familia. La historia de vida de tal personaje hizo eco en mi papá y este último terminó por aceptar sus paseos nocturnos, con la condición que en una de esas noches lo visite en su garita y se tomen unos mates. Si bien esto nunca sucedió, lo que sí sucedió fue que siguió pasando la rutina de cruzarse a Elvio y a su perro. Aquí quiero destacar algo. La mascota de este anciano se alejaba cada vez que mi padre se acercaba, así que nunca pudo tenerlo enfrente suyo. Mi papá jura que más de una vez vio a este viejo hablando como si le contestara en medio de una charla a alguien o algo.
Con el correr de las noches, la situación empeoró gravemente. Se oían ruidos por toda la garita, golpes y esa horrible sensación de no estar solo. Fue en ese tiempo que mi padre retomó el contacto con Juan, y este, al enterarse de la situación en general, le recomendó rezar todas las noches. Sin embargo, los rezos parecían provocar que estos sucesos empeoraran, hasta el punto de que a mi papá le aparecían moretones o golpes. Mi mamá llegó a pensar que le estaba siendo infiel. Obviamente mi padre, al vivir estas situaciones insólitas, suplicó a Juan un poco de ayuda, algún consejo o algo que pudiera decirle. Tras mucho insistir, este hombre confesó lo siguiente: «Mira, Pampa, lo peor que pudiste hacer es haber invitado a Elvio a tu casilla. Querer mantener contacto con él es la causa de tus problemas. Elvio era un viejo gaucho, de buen pasar económico, mucha plata, campos y chacras, pero él tenía un vicio tremendo por los juegos de azar y perdió todo. Desesperado, se dice que visitó a la curandera de la zona y lograron hacer contacto con el diablo, que le prometía que no iba a perder nada de sus bienes, pero a cambio quería su alma y la de su mujer e hijo. Elvio aceptó y mágicamente fue beneficiado por una herencia de unos parientes lejanos, aunque meses después murió en un accidente junto a su familia. Como cualquiera podría imaginar, mi padre se quedó helado, ya que todo este tiempo estuvo hablando con un muerto. Pero la cosa no quedó ahí. Juan le terminó de contar la parte más aterradora. La mascota que acompañaba a Elvio no era un perro como papá pensaba, era una cabra. Era el mismo demonio custodiando el alma de Elvio y la de todos los condenados de ese cementerio. Ahora entendía la razón de que este animal, cuando él se acercaba, se perdía en medio de los mausoleos y nichos. Tras saber esto, y por insistencia de mi madre, renunció al día siguiente. No obstante, siguió siendo amigo de Juan, el otro sereno. Hubo muchas noches de conversaciones entre mi papá y Juan, y en donde a escondidas de mi mamá me sumaba con ellos. Allí salían todo tipo de anécdotas sobre el cementerio, desde adolescentes vándalos hasta trabajos de magia negra. Sin embargo, esta historia que comparto fue la única que mi papá me relató después de la muerte de su amigo.